Hola mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Traigo una palabra de parte de Dios. Pero primero vamos a orar y a darle gracias a Dios, amantísimo Rey de Reyes, Señor de Señores. Como siempre te damos gracias, Señor, por otro día más que tú nos regalas, Padre Celestial, y por tu bendita y santa palabra. Y sobre todo por el sacrificio que tú hiciste en la cruz de Calvario para que nosotros podamos ser salvos, Padre Celestial. Y que así como tú demostraste ese inmenso amor, Padre Celestial, que también nosotros lo hagamos, Señor, siendo hacedores de lo bueno, Padre Celestial, siendo sabios, Señor, para hacer lo bueno e ignorantes para hacer lo malo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y como base bíblica estaré leyendo Romanos 16, 17 y 19, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que dice así: querido hermano, les ruego que se fijen en lo que causan pleito en la iglesia. Ellos están en contra de todo lo que ustedes se les ha enseñado. Apártense de esa gente, porque no sirven a Cristo nuestro Señor, sino que buscan su propio bien y hablan a la gente con palabras bonitas, pero son unos mentirosos y engañan a los que no entienden. Todo el mundo sabe que ustedes obedecen a Dios y eso me hace muy feliz. Quiero que demuestren su inteligencia haciendo lo bueno y no lo malo. Y este título lleva como título: Dios nos llama a ser sabios para lo bueno e ignorantes para lo malo. Entonces aquí podemos ver cómo el Señor le está haciendo una advertencia a su iglesia de que debemos de alejarnos de toda aquella persona que, a pesar de que hablan bonito, predican bonito, que tienen una Biblia debajo del brazo, pero que con sus hechos lo que causan es pleito, división. Lo que buscan es traer confusión, pero que a la vez son muy sabios para hacer lo malo, pero no para hacer lo bueno. Entonces por eso el Señor trae esta palabra para cada uno de nosotros, que como hijos de Dios no busquemos solamente hacer el bien o buscar a Dios por beneficio cuando nos conviene. Y por eso el Señor dice que si nosotros le amamos, que debemos de negarnos a nosotros mismos, a no solamente buscar lo nuestro propio, sino que como Jesucristo así hizo, demostrando en la cruz de Calvario, que el Señor dice en su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito para que todo el que no crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 16. Que así como Jesucristo estuvo dispuesto a demostrar su amor sin esperar nada a cambio, buscando el bienestar de nosotros para que nosotros seamos salvos, que seamos sabios para hacer lo bueno, para pensar en el bienestar de los demás y sobre todo en lo que a Dios le agrada. Porque claramente, como le mencioné, dice claramente en su palabra que si nosotros le amamos, que se lo demostremos. ¿De qué forma? Siendo sabios, haciendo lo bueno en lo que a Dios le agrada, y que seamos ignorantes para hacer lo malo, para no ofender a quien amamos, sobre todo a nuestro Dios. Porque igual cuando nosotros le hacemos un bien a un mae, a uno de sus pequeños, dice que se lo estamos haciendo a él. Entonces, por eso el Señor dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es el temor a no hacer lo malo, para no ofender a quien amamos. Pero podemos ver cómo aquí dice que ellos hablan muy bonito, pero para su conveniencia, esperando recompensa, esperando un bien mayor, pero no es porque le importa lo que piense Dios en su palabra, o porque le importa su prójimo, o que las almas sean salvas. Entonces el Señor dice que debemos de alejarnos de toda esa persona que causan división, que a pesar de que tienen conocimiento de la palabra de Dios, hablan bonito, pero que con sus hechos son hacedores de maldad, practican lo malo. ¿Por qué? Porque esas personas nos pueden llevar también a nosotros a influenciarnos para que también nosotros hagamos lo mismo. Y que pensemos que porque yo hable bonito, predique bonito o escuche la palabra de Dios,
yo voy a ser salvo. Y ese es un error mío. Y por eso el Señor dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Nosotros no podemos dejarnos guiar de personas que porque hablen bonito, prediquen bonito, pero no están poniendo la palabra de Dios en práctica. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy sabios cuando nosotros queremos algo o buscamos una persona por interés o por lo material o por placer. Nosotros hablamos muy bonito, fingiendo tener una apariencia de que amamos a esa otra persona, pero lo hacemos con segundas intenciones, siendo sabio para lo bueno, siendo sabio para lo malo, pero no para hacer lo bueno, no para agradar a Dios, no para servir a Dios, no para pensar en lo necesitado, no para pensar en las almas. Entonces por eso el Señor nos está hablando, nos trae esta palabra de parte de Él, porque Él nos ama y porque Él nos llama a ser imitadores de Él como hijo amado. Que busquemos ser santos así como Dios es santo, porque dice claramente que sin santidad, sin paz y sin santidad, nadie puede oír al Señor. ¿Por qué? Porque los injustos no heredarán el reino de los cielos. Él nos llama a ser imitadores de Él, no de la persona, no de aquellos que porque hablan bonito, pero que hacen lo malo. Aún sabiendo que a Dios no le agrada, dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo digo. ¿Por qué me llaman Señor? ¿Por qué hablan bonito, como dice el Señor? De labios me honran, pero con sus hechos niegan su amor hacia mí, niegan que creen en mí. Entonces, ¿por qué el Señor dice que hasta los demonios creen y tiemblan? Porque los demonios también eran personas y llegaron a ser demonios. ¿Por qué? Porque solamente honraban a Dios de labios, diciendo que creían en Dios, compartían la palabra de Dios, escuchaban la palabra de Dios, pero eran sabios para hacer lo malo, no para hacer lo bueno. Con sus hechos sí demostraba que eran sabios para hacer lo que es malo, pero no llevaban fruto para hacer lo que es bueno, para agradar a Dios, haciendo lo bueno, sirviendo a Dios, siendo hacedores de sus palabras, que por eso dice claramente que a nosotros nos conocen por nuestro fruto, por nuestro testimonio. No es porque hablemos bonito, prediquemos bonito, porque eso lo cualquiera lo puede hacer. Y por esto el Señor dice que los justos ante Dios no son los oidores o los que escuchan la palabra de Dios, sino aquellos que con un corazón humilde demuestran que aman a Dios, siendo hacedores de su palabra, honrando a Dios con sus hechos, con su testimonio, que esa luz que habita en ellos de nuestro Señor Jesucristo se refleja y se puede ver palpable, así como sale el sol, que se puede ver esa luz radiante. Así dice el Señor, que esa luz que hay en nosotros debe brillar, que no se debe de poner debajo de un mantel, sino que debe de brillar para que todos lo vean, que nosotros somos imagen e imitadores de Dios como hijo amado, y que somos ignorantes para hacer lo malo. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada eso, porque los injustos no heredarán el reino de los cielos, pero sí quiere que nosotros seamos sabios para hacer lo bueno, para agradar a Dios, para vivir en santidad, para guardarnos sin mancha de pecado, para guardarnos sin mancha de este mundo de pecado, de maldad, que solamente son muy sabios. Muchas veces somos muy sabios cuando queremos algo, pero para lo malo, para mentir, para engañar, para ser infiel, para todo eso, cosas que a Dios no le agrada, porque dice que a los mentirosos, que no nos engañemos, que los injustos no heredarán el reino de los cielos, como ya les mencioné, que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los hechiceros, ni los idólatras heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos que creemos en Dios, pero estamos haciendo todo esto que a Dios no le agrada, porque nos dejamos guiar o dominar por nuestros deseos carnales. Cuando el Señor dice que cuando nosotros nos bautizamos, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero yo estoy demostrando, siendo sabio, haciendo lo bueno, que realmente yo soy una nueva criatura, que yo creo que yo amo a Dios. Porque los hechos son los que lo van a demostrar. Para Dios los hechos son los que realmente demuestran qué tan sabios nosotros somos o qué tan ignorantes nosotros somos para hacer lo malo y demostrar que realmente nosotros amamos a Dios.
Porque Jesucristo prefirió padecer por hacer lo bueno. ¿Y a qué nos llama Él? Él dice que es mejor padecer por hacer lo bueno que por hacer lo malo. Y que es mejor pensar en el bien común, en el bien de los demás, aunque nosotros nos vaya mal. ¿Y qué lo hizo Jesucristo? Eso fue lo que nos enseñó. Pero nos lo enseñó ¿de qué forma? Siendo ignorante para hacer lo malo y sabio para hacer lo bueno. Para que nosotros podamos ser salvos y podamos estar con Él en su reino. Entonces por esto Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y que como hijo amado debemos de imitarlo a Él, no de imitar el mundo. Porque dice que el que ama este mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque va más a este mundo los deseos de la carne y va a aborrecer a Dios porque no le gusta que lo corrijan, porque no le gusta que le digan las cosas que están mal. Y por eso Dios trae esta palabra, no trae esta palabra. Pero lo hace ¿por qué? Porque Él no ama. Y Él dice en su palabra que el hijo que Él ama, Él corrige. Entonces pidámosle a Dios que cada día nos ayude a ser ignorantes para hacer lo malo. Y que seamos sabios, teniendo el temor de no ofender a Dios. Que tengamos esa sabiduría para hacer lo bueno y lo que es agrado de a Dios. Porque Él nos ama y quiere que nosotros seamos salvos. Pero todo eso se logra siendo fiel, siendo obediente. Siendo fiel en lo poco, para que el Señor nos ponga en lo mucho. Para que nos dé salvación y vida eterna. Pero todo eso lo logramos obedeciendo su palabra y siendo hacedores de ella. Así, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Y recuerden que Dios le ama y lo demostró con sus hechos, demostrando que para Él nosotros somos una prioridad, no una nación. Muchas bendiciones.